Paternidad bíblica o conforme al corazón de Dios. Entrega número 6. Propósito de la paternidad en la práctica. Igual que el carácter, el propósito de la paternidad en la práctica es el mismo que Dios estableció desde el principio a la primera pareja: criar hijos conforme a los valores de la ley de Dios, llenar la tierra de hijos que gobiernen su vida y todo lo que Dios ponga bajo su responsabilidad en completa sujeción a los principios y valores del reino de Dios. Esta parte del propósito de la paternidad no ha sido cumplida. La tierra se ha llenado de hijos, pero no de hijos criados en los principios y valores del reino de Dios. En esto aún estamos en deuda todos los padres, pues el objetivo dado por Dios a los padres con nuestros hijos no es únicamente llenar la tierra de hijos, es llenarla de hijos piadosos en plena comunión con Dios, fieles a los principios y valores del reino de Dios, pues el objetivo de la paternidad bíblica es llenar la tierra de hijos que se casen como Dios lo ha mandado, hijos que engendren hijos y los críen como Dios lo ha instituido, hijos que administren los recursos de la tierra y ejerzan su autoridad para el desarrollo del reino de Dios sobre ella. El propósito de la paternidad sigue siendo levantar una descendencia para Dios. Malaquías 2:15. Quienes no ejercen la paternidad con este fin están transgrediendo el precepto divino y corrompiendo las instituciones divinas. El ejercicio de la paternidad comienza con la procreación, de manera que la práctica bíblica de la paternidad debe comenzar engendrando hijos conforme a lo diseñado y ordenado por Dios. En la mayoría de los casos, el ejercicio de la paternidad no está motivado por el propósito divino, sino por motivaciones que corrompen la paternidad bíblica y profanan su santo propósito, incluso de parte de padres que se autodenominan cristianos. Miremos esto brevemente. Motivaciones corruptas para el ejercicio de la paternidad. Algunas personas desean tener un hijo para tener a alguien que vea por ellas en su vejez. Otras, para que haya alguien que alegre la casa. Otras, para tener el placer de adornarlo con todas las cosas bonitas que hay en el mercado para niños. Otros, para realizar en el hijo o la hija los sueños que no pudieron realizar. Otros procrean sin propósito alguno como los animales. Todas estas personas desconocen o pasan por alto el propósito divino de la paternidad humana y las obligaciones espirituales que tienen con el niño o la niña que tienen o desean tener. Esta clase de padres se están considerando a sí mismos y a sus hijos como animales irracionales. No piensan, ni desean, ni están en capacidad de enseñar y dar un ejemplo a sus hijos de tal modo que crezcan siendo fieles mayordomos de la obra de Dios. Desde el punto de vista biológico, las motivaciones de estos padres son meramente instintivas e irracionales. Son motivaciones animales. Desde el punto de vista psicológico, son motivaciones egoístas y degradantes. Desde el punto de vista ético-moral, son motivaciones irresponsables y corruptas. Y desde el punto de vista bíblico, espiritual, son motivaciones antropocéntricas, pecaminosas e impías. Procrear sin tener en cuenta los principios y propósitos de Dios es un acto de impiedad. Los que procrean desconociendo o pasando por alto los principios y propósitos de Dios están cometiendo una falta muy grave. Están acarreando juicio y condenación sobre sí y desgracia para sus hijos por su simpleza e irresponsabilidad.
tales personas desprecian la autoridad divina, desprecian la sabiduría y bondad de Dios, desprecian sus propias vidas, las vidas de su propia generación, abusan de los privilegios y dones que Dios les ha concedido y así desprecian la voluntad de Dios para su creación en general. La procreación sana es teocéntrica. Tiene como punto de partida la voluntad de Dios y como meta el reino de Dios. La gran pasión de la paternidad bíblica es exaltar al Creador, reflejando su carácter y realizando sus santos propósitos. Consecuencias de ignorar o pasar por alto los principios establecidos por Dios. Procrear sin propósito alguno o con propósitos ajenos a los establecidos por el Creador ha dado como resultado el desorden que tenemos en el mundo en todos los niveles de nuestra sociedad. Si todos tuviéramos en cuenta la forma como Dios diseñó la paternidad, si nos sometiéramos a sus normas y fuéramos tras sus objetivos, el mundo no estaría desordenado como lo está. Lamentablemente, los hombres, comenzando desde Adán, hemos despreciado la obra de Dios y su consejo. Adán decidió despreciar la sabiduría de Dios y probar un orden distinto al que él había diseñado, al que Dios había diseñado. ¿Qué logró? Logró provocar un gran desorden en su vida y en la de todas sus generaciones. Además de esto, su pecado provocó alteraciones en nuestra naturaleza y en toda la creación que debemos administrar. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero no ha sido Adán y Eva únicamente quienes han despreciado la obra de Dios e intentado cambiar lo establecido por Él, adulterando los preceptos divinos y corrompiendo sus santas instituciones. Todos nosotros también hemos querido imitarlos y hemos llegado a ser buenos imitadores de nuestros padres originales. Hemos llegado a considerarnos más justos y sabios que Dios. Poco nos importa lo que Dios quiera y diga. Poco nos importan sus instrucciones y advertencias. Hay quienes dicen ser creyentes, pero les disgusta que Dios regule su conducta. Preguntan, ¿por qué Dios tiene que meterse en todo? Aceptan a Dios únicamente para que les provea lo que necesitan según sus gustos naturales y para que los saque de los apuros en los que se han metido por su propia rebelión, no para que les libere de su tendencia a transgresora de la ley de Dios. Lamentablemente, el desorden en la población, en las políticas de gobierno y administración de la naturaleza, en el trato y uso que se le da a ella, es el resultado de este tipo de conducta desobediente, moralmente desviada e insensible espiritualmente. Todo esto se agrava por el desconocimiento, abandono y rechazo de la paternidad bíblica. La gente procrea por muchas razones o propósitos, menos por las razones y propósitos establecidos por Dios, justamente determinados y reglamentados por Él en la Santa Escritura. Un cantante famoso pregunta en su canción, ¿por qué hay niños en la calle? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué las guerras inhumanas? ¿Por qué los hombres son heridos? La respuesta se puede dar de la siguiente manera: por la irresponsabilidad con que hemos asumido y ejercido la paternidad, por la forma como hemos rebajado y degenerado las instituciones relacionadas con la paternidad, por el mal uso que hemos hecho de los dones dados para ser padres, por la irresponsabilidad con la que hemos hecho uso del don de la sexualidad y del poder de la procreación. Hemos despreciado el diseño divino para la paternidad. Hemos pisoteado sus principios y profanado sus propósitos. Como resultado, tenemos generaciones rebeldes que no respetan a sus progenitores, hijos que desprecian a sus padres, hijos que se han convertido en la vergüenza de sus padres y en la pesadilla de sus madres.
La esperanza con la que esos hijos fueron engendrados se ha convertido en desesperanza. Estos hijos, si no son alcanzados por la gracia de Dios, cuando se conviertan en padres, serán predadores de su propia generación. Padres que maltratan y maleducan a sus hijos. Padres que educan hijos en contra del reino de Dios, continuando la cadena de degradación y degeneración del género en contra del reino de Dios. ¿Es usted uno de los padres que está experimentando algo de lo anteriormente mencionado? Comience por revisar cómo engendró, crió o está criando a sus hijos. Revise también si en algo pasó por alto o está pasando por alto el propósito de Dios y sus principios. Si usted es una de las personas que ha asumido y ejercido la paternidad pasando por alto los preceptos divinos con motivos y objetivos distintos a los de Dios, no le queda más remedio que acudir a Cristo para el perdón de tan grande transgresión. Pida perdón a Dios por haber ignorado o pasado por alto su voluntad. Confiese también a sus hijos cuál fue o ha sido su pecado. Muéstreles cómo les ha afectado. Pídales perdón. Dígales que ahora ellos son responsables de corregir el pecado que han aprendido de usted. E invítelos a creer en Cristo. Dígales que es la única manera como pueden ser salvos del pecado heredado por Adán, comunicado y reforzado a través suyo. Muéstrele a sus hijos que la fe en Cristo es la única manera de librarse de la perversa tendencia de transgredir la ley de Dios y de su condenación merecida por ello. Recordemos, el propósito de la paternidad sigue siendo levantar una descendencia para Dios. Malaquías 2:15. Llenar la tierra de una descendencia santa, piadosa. Ese es su trabajo, querido Padre. Es la tarea principal que Dios ha puesto sobre sus hombros para con sus hijos. El propósito de Dios es levantar un linaje piadoso. Ese será el linaje, el único linaje que habitará la tierra por la eternidad. Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22. Los demás serán erradicados de la tierra. Salmo 37, versículo 38. He aquí la importancia del principio fundamental para el ejercicio de la paternidad bíblica o la paternidad conforme al corazón de Dios. Estaremos viendo ese principio en la próxima entrega. Si encontró edificante esta exposición, por favor, recomiéndela y compártala a sus amigos y familiares. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios y ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Suscríbase a este canal dando clic a la campanita. De esta manera nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.